El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González. El olfato periodístico se construye con la información, el conocimiento y sobre todo el seguimiento a procesos, a temas, a noticias, y estar siempre atento como a evaluar qué está pasando y sobre todo también a hacerse nuevas preguntas, a estar siempre preguntando. Con estas palabras de la comunicadora social y periodista Carmenza Gómez Fernández, iniciamos la emisión número 90 de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Es grato para nosotros despedir esta tarde y darle la bienvenida a la noche en compañía de todos ustedes por medio de frecuencia U 940 AM. Cuartillas hace parte de la radio de la ONU porque difundimos los principios de las Naciones Unidas. Licencia concedida por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia mediante resolución número 482 de 11 de marzo de 2013. Estaremos con ustedes en esta emisión. Iván de J. Guzmán López. Cristian Camilo Muñoz. Alejandro Álvarez y Milena Álvarez Duque en la producción del sonido y quienes hablan Nicolás Ruiz González. Cuartillas, este es el espacio que promueve la libertad de expresión y resalta la labor de los comunicadores, periodistas, personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de Antioquia. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse en el teléfono 231-5933. Aquí está la primera sección. Editorial. El pensamiento del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. El editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López. El Círculo de Periodistas de Antioquia reclama hoy y siempre la libertad de prensa como un principio básico para ejercer el derecho a la información. Sin libertad de prensa no tenemos democracia, no hay información veraz. Como es de conocimiento público, en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de, abro comillas, fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática, cierro comillas. No obstante, en nuestro medio las violaciones son continuas y sistemáticas. Para muestra, lo ocurrido en la ciudad de Medellín el pasado 1 de mayo, donde 4 colegas fueron agredidos en su persona y su labor informativa. La declaración de la UNESCO dice que ella, abro comillas, promueve la libertad de expresión y de prensa como un derecho humano fundamental mediante actividades de presión y seguimiento. Pone de relieve la independencia y el pluralismo de los medios como elementos básicos del proceso democrático, prestando servicios de asesoramiento sobre la legislación relativa a los medios de información y sensibilizando a los gobiernos, los parlamentarios y otros encargados de la toma de decisiones acerca de la necesidad de garantizar la libertad de expresión, cierro comillas, y que la organización, abro comillas, respalda a los medios de comunicación independientes en las zonas de conflicto para que puedan desempeñar un papel activo en la prevención y la resolución de conflictos y la transición hacia una cultura de paz, cierro comillas. No obstante, las declaraciones de la UNESCO y otras organizaciones y gobiernos, la censura, la intimidación y la autocensura es asunto diario. Así, las declaraciones sobre libertad de prensa se convierten en letra muerta. Un abrazo a los compañeros periodistas de Colombia y del mundo, pues debo recordar que, sin duda, como lo aseguró Gavito, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Sirva pues esta fecha para seguir luchando por una prensa con libertad, al servicio de la comunidad toda, para honrar así las palabras del gran periodista y escritor Albert Camus,
cuando afirmaba que, abro comillas, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala, cierro comillas. El Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, lamenta y denuncia que mientras la UNESCO y los gobiernos hablan de libertad de prensa, en Colombia hace apenas 2 meses un juez de la República permitía la más absoluta impunidad en el caso del asesinato de nuestro colega manizaleño Orlando Sierra, del periódico La Patria, al dejar en libertad a los culpables. Para Orlando no hubo libertad de prensa. El precio que pagó por ejercerla fue su vida. Y ni la UNESCO ni el gobierno actuaron como lo prometen en sus manifiestos. Escucharon el editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván D.J. Guzmán López. Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, 1962-2013. 50 años de periodismo en Colombia. Escuchas la emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia U. En los próximos minutos, una entrevista a los comunicadores que han contribuido desde el ejercicio profesional a la libertad de expresión con responsabilidad. Hoy tendremos como destacada a la periodista y comunicadora social Carmenza Gómez Fernández. Carmenza Gómez Fernández es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia. Prestó sus servicios durante 9 años en el periódico El Mundo, donde pasó por varias secciones: editora de informes especiales, separatas regionales, publireportajes empresariales y comerciales, redactora de la sección La Metro en temas como obras públicas, el plan de ordenamiento territorial, infancia y adolescencia y el cubrimiento de noticias de los municipios del área metropolitana de Medellín, y también editora internacional. En su faceta como periodista independiente ha prestado sus servicios a diferentes medios de comunicación, empresas y organizaciones. Como emprendedora, incursionó en la radio desde el año 2010 con un programa nuevo en periodismo cultural, Alma Musical, que se produce y se emite en una emisora cultural de la ciudad. Con la comunicadora social y periodista Carmenza Gómez Fernández dialogamos sobre sus inicios en el periodismo, cómo fue ese proceso de adaptación del mundo universitario al mundo profesional en un medio como El Mundo, sus pasos por el periódico El Mundo, su proyecto como emprendedora y consejos para ejercer un periodismo con calidad. Para mí es un honor estar en el CIPA, que es mi gremio, mi agremiación, el Círculo de Periodistas de Antioquia, al cual ingresé recién egresada en el año 1999, pero si les digo la verdad, mis inicios periodísticos no fueron en la universidad, sino cuando era empleada bancaria, que me metí por pura intuición y por necesidad a hacer el periódico del sindicato, luego carteleras de la oficina, y empezar a comunicar cosas tan simples como un curso de pintura, un curso de deportes, para que los trabajadores del banco se animaran a matricularse y también a sus hijos. Entonces empíricamente empecé a hacer ese tipo de comunicaciones que a la larga de varios años me motivaron a hacer esta carrera, a estudiarla y aprenderla. Carmenza, ¿cómo era el entorno para una comunicadora recién egresada en ese momento? Pues diría que una incertidumbre por un lado, porque yo cambié de un oficio de ser secretaria de una entidad financiera a, bueno, ya hice una profesión y cómo voy a desenvolverme ahí. Entonces, sin embargo, en el interior de uno hay, bueno, yo me tiro al charco y me mojo y me empantano, y la primera oportunidad fue una convocatoria que vino el periódico El Mundo para fotografía y para prensa. A mí me gustaba mucho la fotografía y yo inicialmente me presenté a fotografía. Y para sorpresa mía fui a la entrevista, me entrevistaron para fotógrafa, para periodista, y yo, no, es que yo quiero el puesto de fotógrafo, no, es que necesitamos una periodista. Y lo que me ofrecían era un cargo de informes especiales comerciales, yo no tenía idea que era eso. Sin embargo, pasé los exámenes, que era conocer las regiones de Antioquia, tener los temas de actualidad. Entonces fue una bonita oportunidad de entrar al área comercial, que es algo muy especializado en cierta forma, y ya después de ahí pasé a las áreas de prensa, pero fueron 9 años y medio en los que tuve la oportunidad de pasar por varias sesiones. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación desde que saliste de la universidad hasta venir a ejercer la comunicación y el periodismo en el periódico El Mundo?
O sea, ¿cómo fue ese cambio de la teoría a la práctica? Pues déjenme decirle que me daba terror así escribir y que me leyeran, porque uno siempre le escribe al profesor los trabajos, las crónicas, los ensayos y le ponen la nota que se merece, pero igual no pasaba de ahí, o uno se la compartía a un compañero o a varios. Pero ya cuando usted sabe que va a publicar una separata de 40 hojas o de 50 páginas y que todas las escribe usted y que si se le va un error o que si se equivocó o que si la información que maneja, o sea, eso a mí me da dolor de estómago, diarrea. Los primeros meses yo no comía, ese temor yo creo que natural de todos los profesionales, pero poco a poco uno va como aprendiendo y sintiendo que lo está haciendo bien o que lo puede mejorar o que nada es perfecto. Entonces empieza todo ese juego de la perfección con lo práctico, pero también con lo que eso hay que ponerle fin. A una nota periodística uno siempre la quiere cambiar. También sentí mucho respaldo por parte de colegas que siempre he tenido amigos. Por ejemplo, en el CIPA está la compañera Zoila Isabel Carvajal, que siempre he sido amiga, o tengo otra mentora que es María Eugenia Álvarez de la UPB, que es docente y tiene un programa de radio. Entonces cada que tenía mis dudas yo las llamaba y les decía: muchachas, ¿qué opinan de esto? Y siempre he tenido colegas muy generosos que me han ayudado, inclusive los mismos jefes de redacción. Yo iba y le decía: ay, yo no sé qué hacer con esto, punto. O sea, yo creo que uno tiene que ser muy frentero y ir a decir: tengo dificultad, y pedir ayuda, porque uno solo no se basta muchas veces. ¿Cómo era un día en su vida como periodista? Digamos, en el periódico El Mundo, pues madrugar mucho a las reporterías, por ejemplo, porque cuando uno tiene una o dos páginas o una separata, entonces madrugar mucho a leer noticias, que es la primera regla de oro, luego a revisar los correos que te envían otras fuentes o a empezar a contactar las fuentes que necesitas. Yo, por ejemplo, salía de mi casa muy temprano con una lonchera de 3 pisos, o sea, media mañana, almuerzo y algo. Y a veces, si a uno le tocaba trasnochar, porque muchas veces nos tocaba trasnochar, la comida uno ya se la inventaba. Pero digamos que era como una tensión toda la mañana hasta antes del mediodía, a ver si uno lograba antes del mediodía tener toda la reportería, todas las fuentes, para poder escribir con calma. A veces se lograba, a veces no. Entonces no era que andar como escribiendo y pendiente todavía de otra fuente, o de dos, o de datos, o de la foto. Hubo tiempos de mucha vertiginosidad, mucha acelere, porque, por ejemplo, cuando cubría notas de pueblos, un tiempo que hice temas de infancia y adolescencia, pero básicamente es un trajín fuerte, o sea, y una época dura en el mundo que a todos los periodistas nos tocó diagramar. Entonces no les digo ni la hora de salida, porque uno no la sabía, pero bueno, es un aprendizaje integral y a mí me ha formado, realmente me ha formado. Gracias a eso he tenido confianza en ser capaz de hacer muchos proyectos posteriores. En toda esta experiencia en el periódico El Mundo, que es donde más tiempo ha permanecido usted prestando sus servicios, ¿cuál puede ser esa anécdota que nos quiera compartir, esa anécdota que más recuerda? Una vez estábamos en el tema de construcción del túnel de Occidente, ¿cierto? Porque va a Santa Fe, Antioquia y todo. Y ya faltaban 900 metros para terminarlo. Sí, 900 metros. Es de como de 7 o 9 kilómetros, no recuerdo bien la cifra. El caso es que yo entrevisté al gerente del proyecto porque ya estaba muy próximo y hice una nota grande, un titular a 4 columnas de página completa y una foto espectacular. Faltan 9.000 metros para terminar el túnel de Occidente. Ay, yo me fui feliz, la nota quedó divina, y cuando llego yo, al otro día me llama el jefe de redacción: Carmenza, ¿qué pasó? Yo, ¿qué pasó? Ahí llama el gerente del... que ¿cómo así? Que eso no es así, que son 900 metros. Ay, mejor dicho, se me acabó el mundo. Yo quería que me entregara la tierra, y claro, fui a mirar los datos, las notas, no, eran 900 metros, y la grabación 900 metros, yo no, terrible. Entonces yo llamé al gerente del proyecto y le dije: ay, doctor, usted tiene toda la razón en su reclamo, qué vergüenza. Bueno, gracias a Dios y bueno, a la generosidad de él, corregimos como se debe hacer, se
al día siguiente se volvió a titular y se corrigió, pero son cosas que se vuelven una pesadilla. Uno pasa ese día mal, no almuerza, piensa de todo, pero bueno. Pero también me pasaron cosas muy bonitas cuando tú vas a un pueblo, por ejemplo, que fui mucho a Urabá, y tú vas yo tengo una técnica de reportería, es que primero llego, hablo con la gente, tomo tinto, converso, yo no me presento como periodista, conozco el pueblo, ando, y ya llevaba como 4 horas cuando ya me habían contado de todo, hasta de que se había muerto la gente, y ya cuando yo entré a hacer mis entrevistas como periodista, fue maravilloso. O sea, eso es un método que me lo enseñó un colega, Jesús Abad Colorado, de compartir más rato antes con la gente, y eso me abría muchas puertas, la gente le entregaba a uno mucho cariño y hacía más fácil el trabajo. Bueno, Carmenza, ¿cuáles son los retos a los que un periodista debe enfrentarse en su día a día? Lo que más difícil me parece a mí, y creo que cada vez hay que reinventarse, es el olfato periodístico. Eso es algo que no es espontáneo, sino que se construye. Yo no creo que uno lo tenga de por sí, aunque uno tiene la actitud de periodista, porque uno siempre está pensando en las noticias, la información, los fenómenos sociales, políticos y todo. Hasta inclusive en vacaciones uno trata de desconectarse. Pero lo más, creo yo, es el olfato periodístico se construye con la información, el conocimiento y sobre todo el seguimiento a procesos, a temas, a noticias, y estar siempre atento como a evaluar qué está pasando, y sobre todo también a hacerse nuevas preguntas, a estar siempre preguntando, no estar conforme, buscándole nuevos ángulos y nuevas preguntas. Y eso unido también pues como a porque los temas, ustedes ven que los temas del periodismo son siempre los mismos, el amor, el dolor, la guerra, el conflicto social, bueno, pero siempre tienen nuevos ángulos porque las personas no son iguales, porque los contextos sociales y de un país y de una ciudad no son iguales, entonces es como siempre estar ahí tratando de tener todos los sentidos. Yo creo que ese es como más, estés en una empresa, por ejemplo, como la que estuve tantos años, o ahora como periodista independiente o freelance o contratista, que esos son como 3 cosas mezcladas. Uno siempre está pensando y cuestionando eso. En el momento en que le llegue un reto periodístico, es estar atento. Yo creo que es eso. Usted nos hablaba de esos sueños de trabajar en radio, y en estos momentos usted se encuentra desarrollando esa idea que es Alma Musical, y se desarrolla también una faceta suya como emprendedora. ¿En qué momento llega usted y dice yo quiero ser emprendedora, y empieza a desarrollarse ahora con este medio de comunicación como freelance y con los diferentes servicios que usted presta? Realmente cuando uno ha sido empleado tantos años, pensar en ser emprendedor es algo difícil, pero a mí, más que ser emprendedora, yo quería tener un programa de radio cultural y lo tenía desde hacía muchos años, como les dije. Pero un día, siendo periodista del Mundo, me fui a cubrir un concierto de didáctico en la Filarmónica de la Sinfónica Juvenil de Antioquia, y yo vi cómo los niños se embelesaban viendo a esos músicos y todo, y yo dije, hay que contar estos músicos cómo tocan, porque una orquesta no los ve todo el mundo sino al director. Entonces se me ocurrió hacer un programa de radio para difundir el trabajo de los músicos sinfónicos, y el solo hecho de pensar hacer un programa ya te implica es planear, proyectar, escribir, poner objetivos, hacer una estructura. Entonces ahí vuelvo y te digo, volví donde mis amigos de radio y les dije, yo quiero hacer un programa, ¿cómo puedo arrancar? Entonces me dijeron, escriba cómo va a hacer. Entonces, como proyecto, hacer el programa, hacer el piloto, después presentárselo a las emisoras, todo eso se venía dando, y iba aprendiendo como cada pasito. Como, por ejemplo, pagar el programa piloto. Eso me tocó de mi bolsillo, desfalcarme, prestar, y bueno. Porque uno no es consciente de que emprender implica todo eso. Ya en el camino, al ir haciendo el programa, entonces uno ya entiende que hay que hacer toda una planeación. Pero lo bueno de ese programa es que yo lo tengo en una emisora cultural de una universidad, de la cual pues uno le ofrece el programa, lo realiza y ella le da el espacio. Ahí no hay intercambio económico, ni paga, ni cobra, ni ella me paga, ni yo le cobro. Pero tengo un espacio abierto cultural
Entonces el emprendimiento exige también, aunque no me remunera en dinero, me remunera en experiencia, en contactos, me abre puertas, me lleva a otros espacios no pensados. Pero por ejemplo, yo a cada músico que va a mi programa le doy el CD con su programa, por ejemplo lo invito a un café, depende de donde hagamos las charlas antes de ir a grabar. Bueno, entonces el emprendimiento es más que todo creer en uno, Nicolás. Yo pienso que creer en uno, en el producto, pero también hacerlo muy bien y asesorarse y estar siempre revisándolo y mejorar. Y como te decía, es muy distinto el contexto de una universidad a una empresa, a una emisora comercial. Entonces ha sido como un aprendizaje de mí, de saber que puedo proponer, que tengo un producto propio que me puede ayudar también a desarrollar el ejercicio de mi profesión combinado con la pasión por la música y abrirle un espacio a los músicos de la ciudad para difundir su trabajo. Entonces es un trabajo que aparentemente es mío, pero eso se va involucrando la gente. Y la gente me da, los músicos me dan, y bueno, yo mínimamente pongo una vitrina ahí al servicio de ellos. ¿Qué recomendaciones, Carmenza, le daría a usted a los jóvenes periodistas que apenas van a emprender pues este camino y esta trayectoria en los medios o como emprendedores? La primera es que le boten el miedo a los medios, aunque ellos son muy hábiles en los medios modernos, en las TICs y todo eso, pero que le boten el miedo a que todo se aprende haciendo. O sea, yo soy de las que digo, todo se aprende haciendo se aprende, es la mejor escuela de uno, pero también formarse y leer mucho, no solo libros y buenas crónicas y buenos reportajes, no. Leer mucho, fundamentarse mucho, pero también estar muy abiertos a ver el mundo, a entenderlo, a preguntarse el mundo que corre a nuestro alrededor o lejos de nosotros, porque ahí es al que pertenecemos, donde estamos. Es mucho desarrollar los 5 sentidos y estar atentos a pensar, a analizar, más que a repetir. Es a buscar los por qué, los para qué, los cómo, los cuándo, los dónde, con el sentido de fondo, pues de lo que hay detrás de lo que uno ve aparentemente a los ojos. Mejor dicho, es de alguna manera ser unos buenos observadores y estar atentos a lo que vaya pasando, así no lo conozcamos, lo vamos y lo conocemos, ¿cierto? Y ser muy sensibles, o sea, en la parte humana también es muy importante, pensar en el ser humano como persona, como ser, porque es lo que somos sociedades, somos pueblos, somos cultura. Entonces el ser humano casi siempre lo dejamos de lado, el tema, la noticia, sí, pero el ser humano yo creo que hay que siempre ponerlo al frente de todo lo que hacemos. Carmen, en nombre del programa Cuartillas Radio, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, por permitir entrar un poco más en su mundo. A Cristian, muchas gracias por ayudarme a llevar este diálogo y esta conversación con Carmen. Muchas gracias a ustedes, y no, pues lo que yo pueda compartir con mis colegas a través del CIPA es apenas un agradecimiento a todos los que me han compartido, me han ayudado y me han dado. Carmenza Gómez Fernández, destacada hoy en Cuartillas. La agenda y la programación cultural tienen un espacio en Notas al Aire. Ya llega la Copa CIPA de fútbol, el evento que congrega a la familia de Antioquia. Jaime Herrera, su organizador, nos hace la invitación. Les habla Jaime Herrera, acá del Círculo de Periodistas de Antioquia CIPA, para invitarlos al lanzamiento y a las inscripciones de la Copa CIPA Indeportes Inder Gaseosas Pool de Escuelas de Fútbol, que está de inscripciones. Se realizará en las canchas Marte número 1, en la cancha de Belén, del 28 de junio al 12 de julio. Este año es para los niños nacidos a partir de enero del 2003. Y tenemos algo en particular, Nicolás, que se trata del Mundial. Como este año vamos a estar en Brasil 2014 con la fiebre del fútbol, la Copa CIPA se llama Mundialito, y cada equipo va a tener el nombre de una de las selecciones que van a estar en el país de la samba, definiendo el título allá, y acá vamos a definir la edición 15 de la Copa CIPA. Los interesados en inscribirse
teniendo en cuenta que un niño nacido a partir del 2003 pueden llamar a las oficinas del SIPA al 511-9483 y en caso extremo al 231-5233. En estos dos teléfonos pues hay una secretaria que estará pendiente de recibir todas las llamadas y escribir a todos los delegados, técnicos y responsables de los 32 equipos que esperamos en la rama masculina para este año. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse a partir del lunes en el teléfono 231-5933. Los estuvimos acompañando en esta emisión. Iván de J. Guzmán López, Cristian Camilo Muñoz, Alejandro Álvarez y Milena Álvarez en la producción del sonido y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Éxitos en esta semana que inicia. El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González.